Me tira enredadera. Me quiere atar y hacerme su perra. Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Hoy continuamos nuestra aventura en Valheim. Ok chicos, como verán, a ver, vamos a poner el mapa. Como verán, ya volví a base. Aquí ven que he estado recogiendo un poco, he estado marcando. He estado haciendo estas pequeñas mazmorras. No, esta no. Estas tres sí, las desbloqueé. Las encontré y las hice. Obtuve muchos más cubos para poder hacer hornos. Aquí tengo 10 que me sobran. Hice un horno más. Y hice el del carbón. Hice uno más. Así uno hago con estaño y el otro con cobre. Voy a juntar un poco de madera. A ver. Agarramos el mazo. Aprieto la rueda del ratón. Pim. Me devuelve los 50. Perfecto. Vamos a colocar todos estos aquí. Hasta 25 de carbón podemos poner. Ya justamente que se hizo de noche, vamos a aprovechar, vamos a dormir. Y el día de mañana, en teoría, va a estar hecho el carbón. Ok, a ver. Aquí tenemos todo el carbón hecho. Venga. Ponemos 25 más. Listo, y que se vaya haciendo. Miel, tenemos algo. Perfecto, venga. Colocamos aquí. Uno, dos. Y lo otro aquí. 13, perfecto. Una vez que me dieron el estaño, me desbloquearon lo siguiente. A ver si lo puedo mostrar. Elaboración, aquí. Me desbloquearon el caldero. Necesito 10 de estaño. Es lo único que me han desbloqueado. Y aquí también. Me desbloquearon para hacer bronce. O sea, podemos combinar el cobre y el estaño y hacemos bronce. Espero que una vez que los combine pueda tener... Me desbloquee algún tipo de armadura o algo. Y aparte, como ven aquí, tengo más piel de troll. Ya encontré una forma muy efectiva para vencer a los troles. No hay que alejarse tanto. Si nos alejamos... Uy, qué niebla que hay. Si nos alejamos mucho, ahí es el problema. Tenemos que estar bastante pegados a su cuerpo. Pero, loco, si nos acercamos nos dan un garrotazo. Sí, es verdad. Pero no me había percatado. Si mantenemos, por ejemplo, el escudo levantado y apretamos barra espaciadora, podemos girar. O sea, podemos esquivar sus ataques. Hoy voy a tratar de mostrar eso. Vamos a tratar de ver si podemos desbloquear algún tipo de arma nueva. Vamos a ir al segundo jefe. Vamos a ver si lo podemos vencer. Y les voy a mostrar otra de las mazmorras. ¿Por qué no la estoy mostrando? Porque las hago súper rápido. Apenas entro, coloco 2 fogatas, así se ve un poco mejor. Y voy muy a tiro hecho. Reviento la mayoría de los esqueletos súper fácil. Ok. Esto se va haciendo a un buen ritmo. A ver, tenemos 4 y 4 y guardado. A ver, guardado, ¿cuánto tenemos? Sé que guardé un par de planchuelas. Aquí tenemos 13. Y aquí tenemos 13. Vamos a hacer... estaño. Elaborar por 5. Venga. Wow, ahí nos desbloquearon. Receta. Creo que de una armadura. ¡Un hacha! ¡Un hacha y un casco! Lanza. Lanza, espada. ¡No! ¡Papu! ¡Un yunque! Hostia, esto es la vida. Esto es la vida. Clavos de bronce. ¿Para qué quiero un clavo de bronce? Sirven para construir barcos y muebles. Barcos. ¿Me desbloqueó un barco? Ok, aquí tenemos el yunque. Esto es nuevo. Construcción. Decoración. No, por ahora no tenemos nada. Tendremos que hacer el caldero, que necesitamos 10 de estaño ahora que estoy pensando.
Pero para. Antes de seguir. El mejor amigo del guerrero. Es como la pica, ¿no? Pero de bronce. O un hacha. Tenemos un casco que da de armadura 8. El peso 3 kilazos. Tenemos un escudo. No, aquí tenemos una lanza. ¿Y esto qué es lo que es? Creo que es más de lo mismo. 8-18. Estoy viendo en lo que es tajante, ¿no? 9-19. 8-28. Hacha 3-27. El hacha medio como que no. 11-25, no, prefiero la lanza. 10.000 millones de años luz. Vamos a... Voy a hacer el caldero. Me llama mucho la atención. Quiero ver qué me da. Esto lo tengo que poner encima de un fuego, me imagino, ahora que lo estoy viendo. Así que vamos... No sé si tengo madera encima, creo que no. Tengo muy poca. A ver, vamos a guardar esto por aquí. Un segundo. Es que no tengo espacio, loco. No tengo espacio para nada. A ver, si dejo esto... ¿Voy bien? Sí. Me queda... Wow. ¿Cómo va esto, no? ¿Tiene? Los puse tan cerca que no me di cuenta. Así que hay que tener cuidado. Ok, esto no tiene más. Este no tiene más cobre. A ver, cobre, si me queda por aquí. Me quedan 12. Vamos a hacer un cambiazo, ¿te parece? A ver si puedo. No. Dale, loco. No me jodas. No me toque los huevos. Ahí apareció un segundito. Por ahí apareció un segundito. Ahí. Vamos. Ahí. Perfecto, 10. Algo más de carbón. Lo bueno es que si no tenemos más materiales, por ejemplo esto, el carbón no es que se va a seguir consumiendo. Eso está bueno. Para no perder. Nada, aquí va a ser... Ah, sí, madera. Colocamos el mazo, agarro esto, perfecto. Coloco para hacer una fogata. Que me falta piedra, holy shit. No quiero agarrar el montón eso porque es mucho. A ver, alguna piedrilla suelta por aquí. Si no, bueno, le damos con el pico y ya está. Uy, qué bueno, qué buena cantidad de cosas que se desbloquearon. Listo, venga, piedra, Sufi. Hacemos otra fogatilla. Y no, y me falta, genial. Ok, y esta piedra me viene tocando los huevillos. La voy a tener que sacar tarde o temprano. Voy a tener que expandir la casa, sí o sí. Me guste o no me guste. A ver, tenemos otra aquí. ¿Dónde la puedo colocar? Es que al lado de la otra me voy a quemar. La voy a... Es que no sé si colocarla acá. La voy a colocar acá. Ante la escalera no... Ah, no tengo espacio, loco. Y no quiero colocarla en la parte de afuera porque cuando llueve no va a funcionar. Va. Ahí mismo, ya fue. No quiero perder tanto tiempo. Quiero colocar el caldero y ver... ¿Qué podemos...? Faltan requisitos. Ah, 10 de estaño. Ok. Wow.
10 de estaño. Pesadísimo.com. Ahora, ahí. Bingo. Nuevas comidas. Mermelada de la reina. A ver, ¿qué es lo que es esto? Se mantiene para fermentar. Malta saludable. Ok, pide bastante cositas, Resistencia al veneno. Vigorizante, esto me imagino que debe ser para la estamina. 10 de miel, 10 frutillas y 10 hongos de esto. Y esto, malta sabrosa. Es una pena que no te dice para qué es. Y esto, una clásica mezcla de frambuesas y arándanos. Frambuesas y arándanos. Me da 30 de salud. 30, Esto, ¿cuánto me da? La carne me da 40, o sea, bastante. Y la fruta normal me da 10. 10. Ah, no, este me da 20 y 20. Duración 1200 segundos. Curación 2 de vida por segundo. Interesante. Creo que me voy a hacer esta. Bueno, lo siguiente. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Está bien, está la armadura de bronce. Hoy no me la voy a hacer. La coraza no me la voy a hacer. No solamente porque me pide bastante bronce y tenemos que fundir bastante estaño y cobre, sino porque también tiene un buen peso. 10 kilazos. 10 kilazos. Y la de ogro, la de troll, perdón, es 5. Es la mitad. Vamos a hacer esta. Vamos a hacer la túnica. Vamos a hacer los pantalones. Y tiene que tener capa. Capa de troll. ¿Qué me falta? 10. Me pide 10. Ok. A ver, vamos a cambiar esto. Vamos a ponerlo la nueva ropita. Además también nos da el bufo ese de sigilo. Esto lo dejo por aquí. Esta no. ¿Dónde está la otra? Aquí. Perfecto. Y ahí tenemos nuevos ropajes. Ok, buenísimo. Además esta nos daba 6 de armadura, creo. Sí, 6. Y la que tenemos nosotros va de 4. Ok. Aunque 500 y este. La resistencia es igual. Claro, lo que pasa es que esta es tier 2. La túnica de cuero la mejoré hasta tier 2. Medio como su puto culo puse el caldero. Un poco más acá era, ¿no? El humo que hay en casa, papu. A ver. Estoy súper contento, loco. Por fin me desbloquearon cosas como la gente. No me puedo cargar eso porque no tengo más peso. No tengo más peso, no tengo más forma de hacer nada. Necesito hacerme cofres urgentes. Voy a hacer cofres por aquí afuera. Me da igual en este momento. Uno por aquí. Otro por aquí. Es más, uno de estos cofres lo voy a utilizar para la comida, pero ahora no. Ahora voy a dejar cosas. Principalmente esto. Tenemos algo de carbón. ¿Qué es lo que es esto? Cobre, ok. Dale. Listo, ahí va, esto ya está. Esto tiene, le quedan 2. Ok. Ahora hagamos algo de miel. Nice. Bueno. Venga. Bueno, a ver, me quiero hacer una... No, aquí. Túnica de troll, la podemos mejorar. Túnica de troll, tenemos que tener el banco de trabajo nivel 4. Para tener el banco nivel 4 creo que voy a tener que fabricar más cosas.
esto todavía sigue forja nivel 1. Tenemos que hacer muchas cosas. Sí, todo bronce pide. Así que el cobre y el estaño da igual. Es más que todo para fabricar el cobre. El estaño, perdón. El estaño, dale, el bronce. Estoy recién levantado y estoy todo dormido. A ver, aquí tenemos. Y aquí tenemos. Perfecto. Podemos hacernos el escudo. Eso sí me interesa. Pero también me llama más la atención hacerme este. Me pide 8. O este. Me voy a hacer la lanza. 2 de cuero de ciervo necesito. Así que esto lo dejo acá. Esto 2. Me podría hacer el escudo. Así me protege más también. Ahora que lo estoy pensando. Pero primero lo primero. Primero una buena arma. Perfecto. Ahora, escudo. ¿Cuánto necesito? Necesito 10. Ok. A ver. Esto perforante 35, 10, 11. Acuérdense que este está en nivel 3, También. Quizás no. Resistencia 100. Este 200. Poder de bloqueo 10, 11. 10, 11. Fuerza de esquiva 0. 0. Bonificación de esquiva por 2. Retroceso 20. Ataque furtivo 3. 3. Velocidad de movimiento menos 5. Menos 5. Es muy parecido. Lo que pasa es que la de Silex, como ya la tenemos a tier 3, la resistencia llega hasta 200. Y está en 100. Pero esta hace en perforación un pelín más de daño. Así que venga, cambiazo. Vamos a guardarla, vamos a dejar un par de cositas por acá. Tengo que ponerme a agrandar la casa, a ordenar un montón. Necesito más para hacerme el escudo. Me quiero hacer el escudo. Por huevos que me quiero hacer el escudo. A ver que está guapa la lanza, Ah, y aparte, lo que no me había percatado, las lanzas, si apretamos la rueda del ratón, ¡pium! Obviamente las lanzamos. Y podemos ir a buscarla de nuevo. Con la rueda del ratón, ¡paf! Las larga. No lo sabía. Una curiosidad por si alguien no lo sabía también igual que yo. Ok. Un poco más de madera para tener más carbón. Voy dejando esto haciéndose. Ah, cierto, me gustaría llevarme algo de esto. De este especialmente. Fresas y arándanos. Arándanos... Tengo 4. No tengo mucho. ¿Qué me pide? 8. Que te den. Vamos a hacernos esta. Para tener más resistencia. Es la única que me puedo hacer. Necesito fresas y miel, que eso sí tengo. Y miel. Ok. Vigorizante. Vamos a hacer una. Venga. Uf, vaya un madera que hay ahí afuera. Esto lo dejo así. Esto lo llevo. Es comida. Lo del troll. Es que no tengo espacio, loco. No tengo espacio. No tengo espacio. Urgente. Tengo que empezar a hacer cosas. Iba a dormir, ¿cierto? Así pasaba el tiempo más rápido. Juntamos más carbón. Ok. Wow, día 29.
Pasan volando los días. Al principio parece lento, pero no. Y el resto aquí. Ok. Esto... Tengo que ir a buscar algo de estaño. Si es que tengo todavía guardado, no lo sé. Creo que no. O si tengo, tengo muy poco. A ver. Si tengo, tengo muy poco. Sí, claro. Si tú lo dices. No sé si habrá alguna posibilidad de agrandar el inventario. Para poder llevar más peso. Y si no está implementado, estaría bueno que lo implementen en un futuro. Ok, esto lo dejo aquí por ahora. Lo que sí estoy viendo que cobre no tengo más. Tenemos hecho aquí, pero no tengo en crudo. Esta semilla la dejo aquí. Necesitamos 10 para hacernos el escudo. Una vez que tengamos el escudo, yo creo que ya vamos a ir más que bien. Y estaría bueno encontrar otro troll y hacerme una capa. Así vamos completo. Me tengo que hacer un par de flechas de fuego. Porque estoy pesado. Ah, por todo esto que tengo encima, ¿no? Nice, sin resistencia. A ver, los puedo dejar acá. Espero no perder los lingotes, porque si no me voy a cagar en todo. Vamos a quemar más madera. Ahí va. A ver. Hacemos más bronce. Está buenísimo. Tenemos 4. ¿Y cuántos tengo aquí? Que sean 6, que sean 6. 6, venga. Vamos, loco. Nos hacemos el escudo. Guapísimo. Bueno, ahora el escudo. Quiero verlo. Poder de bloqueo 45-47. Ok, esquiva 30. Es prácticamente un poquito mejor que el que tenemos. Esto también lo voy a guardar. Vamos a dejarlo aquí. Tenemos los lingotazos que por ahora no los vamos a utilizar. Creo que necesita carbón esto. Bueno, a ver, esto lo dejo aquí. Y eso ya lo dejo ahí trabajando normal, no lo necesito. El martillo sí, siempre hay que llevarlo. Un pico, bueno, sí, lo vamos a llevar por ahora. Lo que sí, me quiero hacer flechas de fuego, saetas de fuego. Necesito plumas, que plumas sé que tengo. Aquí tenemos un stack. Necesito de esto. ¿Y qué más necesito? Saetas ígneas y madera, nada más. Vamos a elaborar eso. 40, necesito un toque más de madera. La madera se está fundiendo, Creo que me voy a tener que poner a juntar fuera de cámara para ir teniendo bastante luego y no tener que estar perdiendo tiempo.
esto aquí. Vamos a hacer más. Yo creo que con un stack de 100 va a ir sobrado. Ahora... necesito 10. Voy a llevarme 10. Activas el poder de... ¿What? ¿Y cómo lo activo? Creo que apreté la F sin querer y activó el poder. O sea, no es que solamente... efecto fuego, mantiene calor, descubierto, descanso, el poder. A ver, y ahora cogiendo... Uy, se gasta súper... mucho más despacio la estamina. Ok, para activar los poderes de los jefes, creo que fue la F la que apreté. Estoy prácticamente seguro. Sí, me parece que fue la F. Bueno, esto ya no tengo nada. Y esto ya también está pelado. Algo más de miel. Bueno, tenemos saetas, que vamos a usar esas primero. Esto lo voy a guardar todo. La miel... sí, me la voy a llevar, ¿por qué no? Vamos a preparar todo lo que tengamos. Listo. Esto lo vamos a dejar. Las plumas por aquí. Esto por acá. Y sí, ¿dónde está la madera? ¿Dónde la dejaba? Va, la voy a dejar por acá. Tengo un lío. Vamos a mezclar todas estas cosas. A ver, me voy a asegurar que tenga la flecha indicada. Que sea de fuego. Sí, es de fuego. Ok. Me gastó una. Nice. Bueno, ahora lo siguiente. Para el jefe necesitamos semillas. Semillas. ¿Dónde están? Semillas. De estas. No sé cuántas. Sé que necesito de estas. Voy a tratar de, mientras estoy yendo, tratar de encontrar alguna más. No sé si se acuerdan ustedes, en el bosque negro, en la parte que encontramos tipo como estos goblins, que tenían como una nube rosa o algo así. Bueno, destruyendo eso te da esta semilla, o matando uno de sus brutos que viene con un garrote. No un troll, uno de los brutos de estos pequeños que vienen con un garrote, tiene ojos rojos. Cuando los matas también te sabe dar una semilla. Realmente no sé cuánto vamos a necesitar. Cierto, tengo que llevarme 10 de esto, para cuando encuentre un troll en el camino me pueda hacer la capa. Tenemos algo de comida. Me llevaría algo más. Un par de chuletas más. Esto con esto. Esto también, por si acaso. Nunca se sabe. Prefiero tener extra. Tenemos... aquí tengo 10 y acá tengo otro cubo de 12. Una sobrada. Esto que he estado marcando aquí son todos menas. Menas de cobre. Bueno, vamos a tener que viajar hasta aquí. Y de aquí voy a dejar esto acá. Voy a ir corriendo y me voy a tomar la otra. Y así vamos. Así se hace súper más fácil, si no. Porque de aquí hasta aquí creo que se va a hacer muy largo. Y a cruzar dedos de que necesitemos esta cantidad de semillas. Si no, bueno, juntaré un poco más en el camino. Tengo mejor ropa. Tenemos la armadura de troll. A ver si encontramos uno más en el camino. De paso lo muestro cómo los puedo matar ahora. Es mucho más fácil. Tenemos flecha de fuego. Tenemos una comidita, que creo que me va a dar mucha más estamina.
Yo pensé que con el caldero íbamos a hacer algún tipo de poción o algo así para curarnos, pero bueno, no importa. Igual, es lo mismo. Quizá más adelante vamos a desbloquear eso, no tengo ni idea. Y eso que se vaya haciendo ahí. Guardo el estaño y me voy. Ok, chicos, let's go. De estos trolls le estaba diciendo... De estos trolls. De estos brutos le estaba diciendo. Los que son grandotes. Estos te saben dar semillas. A ver. Bueno. Que ahora se me está liando. Uff. Serás cabrón. Bueno. Cobramos un poco de estamina. Buah. No me llego a cubrir. Ahí, perfecto. Claro, de noche tarda mucho más en recobrar la estamina. De estos brutos necesitan para obtener la semilla. Vení, loco, vení. ¿A dónde? Y justamente aquello también. Va. Le hace mucho daño. Listo. A ver si me da otra. Perfecto. ¿Ven? Ahí me dio otra. Ya tenemos 6. La verdad no sé cuántas vamos a necesitar. Voy a tratar de llevar las más posibles. Lo que estoy pensando ahora, estoy viendo el desgaste de la lanza. No sé si me va a permitir repararla con el banco. Creo que la podemos reparar solamente con la forja, creo. Y me dio el cabrón igual, ¿eh? Vamos a darle esto antes que haga respawn. Listo. A tu casa. Muerto. Ok, ya tenemos 7 semillas. Esas semillas tipo del mal. Ahora que lo estoy pensando, no voy a ir a hacer esa mazmorra. No voy a hacer esa mazmorra ni... Y si encuentro un troll, bueno, quizás el troll sí, pero la mazmorra no. Por lo que le estoy diciendo de la lanza. Y si se me llega a romper la lanza en medio de la pelea y quedo vendido, me voy a cabrear mal. Así que, mirá, hablando de Roma, ahí hay un troll. Ok, vamos a tratar de darle. Primero con el arco. Es que no tengo estamina, ahora que lo estoy viendo. No tengo estamina. Ahí viene el loco. A ver si puedo recobrar. Es que no puedo comer nada ahora. No me deja comer nada. Ok, vamos a tratar de matarlo. ¿Qué tal, galán? Ok, nos equipamos el escudo, la lanza. Y rodamos ahí, justo, entre sus bolitas. Y cuando da el garrote, rodamos. Y le damos. Es super easy. Me pasa que, bueno, hay que tener estamina. Entre sus bolaingas siempre, ¿eh? O entre sus piernas, claro. A ver, voy a activar esto para tener más estamina. Ahí me dio, porque no tenía justo. Es que gasta bastante para rodar, pero bueno. ¡No! Y yo decía que era easy. Lo que pasa es que tenía muy poca vida. Bueno, pero ya se dan cuenta cómo es para matarlo. Ok, gente, a ver, estamos llegando. A ver dónde están mis cosas. ¿Dónde está la marca de la vergüenza? Ahí está el troll aquel.
No puedo porque... ¿Por qué no puedo agafar todo? No sé por qué no. Bueno, sí, porque tengo muchas cosas encima, pero... A ver, ¿qué me interesa llevarme? La miel, por supuesto. El cuero más que... No, la madera la puedo estaquear aquí. Esto no me necesito. Esto sé que... Todo esto lo saco. Ya fue. No me interesa. ¿Me rompió? Sí. Ahora, cabrón, vamos a... En lo que quedamos. Me voy a alejar. El problema de esto es que uno, claro, uno cuando quiere hacerlo, grabándolo, le sale siempre como su puto culo. Pero si estás fuera de cámara, sí, ahí te salen todas. Eso siempre igual. Siempre me pasa lo mismo. Uy, ahora vienen estos enanines por acá. Lo importante es eso, rodar. Para poder rodar hay que levantar el escudo y apretar la barra espaciadora. No tengo estamina. No sé, comete miedo. A ver si podemos regenerar un poco de estamina. Claro, lo que pasa es que estamos mojados y eso hace que suba mucho más lento. Oso mimoso. Adiós. Hay que hacer así, rodar, pegarle un par de veces, rodar e irnos, así juntamos de nuevo estamina y volvemos. Listo, a tu casa. Y sí. Adiós, loco. A ver, no puedo cargar su... ¿Por qué está esto? No me interesa. Venga. Me dio algo de monedas. Todavía me sigo preguntando para qué sirve. ¿Puedo borrar la marca de la vergüenza? No, no la puedo borrar. Es la marca de la vergüenza. Bueno, ahora sí, vamos derecho a nuestra balsa. Está aquí. Y de ahí cruzamos al frente. Y a cruzar dedos de que me alcance las semillas para invocar. Tenemos 7. No sé si son 7 u 8 o son menos, no tengo ni idea. Y cruzar dedos de que la lanza no se me rompa antes. Porque no sé si la voy a poder reparar con un banco de trabajo. Wow, wow, wow. Así que nada, let's go. Ok, gente, estamos llegando. Oh, mira, justo un bruto. Venga. A ver, vamos a tener una semillita más por si acaso. De perlas me viene. Dale. Purite, cabrón. Listo. Muertingui. Ok, no me dio semillas, qué raro. Por lo general sí te dan. Bueno, en el anterior vieron que me dio. A ver. No voy a hacer esto ya porque con la tormenta está. Pero aquí había una cueva de un troll. No sé si hacen respawn los enemigos. Ahora me voy a enterar. Aquí me hice un cofre, una fogata, una cama. A ver, quiero entrar aquí. Cueva de troll. No hacen respawn los enemigos. Ok. Y esto porque necesita, claro, esta madera. Ok, vamos a dormir. No solamente para poder dormir y descansar y que pase esta mierda de lluvia, sino que... Hostia, voy a tener que hacer una fogata un poquito más adentro, ¿no? A ver si me deja hacerla ahí. Vengo.
Le pongo uno más y aquella me vale verga. Lo elegimos como punto de reaparición por si morimos. Morimos aquí al lado. Aparecemos aquí al lado, perdón. Así no tenemos ningún inconveniente. Ahora voy a cruzar dedo de que pueda reparar la lanza con la mesa de trabajo. Porque si no, no sé si me va a dar. Se daña muy muy rápido. Hace más daño, es verdad. No, no se puede reparar la lanza. Oh, holy moly shit. Estoy bien jodido, No sé si me va a dar la lanza, Vamos a utilizar mucho el arco. El pico lo voy a dejar acá. Esto lo voy a dejar acá. La comida sí la voy a llevar. Voy a dejar un par de cositas que no me llamen la atención. Esto también. Hueso también. El mazo lo llevo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tienes que equiparte esta. Esto lo estaqueo. El cuero así mismo, da igual. Esto lo dejo aquí. Y vamos a ver qué nos depara con el siguiente jefe, el sabio. Lo que sí, a ver, tengo... Tiene un par de piedritas, quiero hacer una o dos fogatas por aquí. Ah, no, pero esto lo toma como fogata. Ok, buenísimo. Bueno, vamos a comer. Ok, gente, no me deja comer esto, no sé por qué. Capaz que es por lo que dice la descripción, se tiene que fermentar. No tengo ni idea, no lo tengo muy claro. Nos ponemos la habilidad apretando la F. Así tenemos más, un poco más de estamina. Y quemamos. Hacemos el sacrificio. No, me voy a poner el arco. A ver, ¿qué onda? ¿Dónde aparece? Aparece por allá. What the fuck? Es un árbol gigante. Es un árbol gigante, loco. What? Me tira enredadera. Me quiere atar y hacerme su perra. Ah, sí, cabrón. Va a arder, perra. Wow, 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 wow. LOL. Y estas... No jodas. Esto no me gusta nada, Wow, wow, wow. Menos mal que tenemos el pilar este para cubrirnos. Pero el cabrón está viniendo. Y encima que le dejo los flechazos. Peor todavía. Vamos. Creo que me tendría que haber su... Tienen una mala pinta estas raíces de abajo. Pintan que te hacen mucho daño. Wow, 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 wow. A ver. Le estamos haciendo daño, sí. Pero de a muy poco. Guarda con las raíces. Nos alejamos. Y le hacemos la del camarón, girando por todos lados. Vamos, cabrón, arde. No sé si será conveniente acercarnos a él. Quizás sí, por lo que estoy viendo hace ataques de distancia. Pero no me quiero arriesgar, venimos bien. Mientras gire así y esquive esos ataques de enredaderas con los pilares, me cubra así a lo pussy, que por mí guay, me da igual. Mientras lo logre, me da igual si es pussy o no. Hostia. Aunque bueno, se me vino muy encima ahora. Wow, 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 wow. Me tiró enredaderas por acá el cabrón. Ya me jodió. Está siendo facilito. Por lo menos con esta forma. Además es un poco lenteja caminando. Y tenemos tiempo suficiente para cubrirnos. No. Wow, puso...
Wow, 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 wow. Puso por todos lados ahora. Lo bueno es que no duran para siempre. O que las tenemos que reventar para seguir pegándole. Eso, hacen un chingo de daño. A ver. ¿Comete esto? No. Hay que tener cuidado, Hay que tener cuidado. Pegan mucho. Pegan mucho, mucho. Mientras giremos alrededor de esto, nos cubramos con el pilar y tratemos de esquivar las raíces por todos lados, vamos bien, Wow, 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 wow. Tranqui, tranqui. El señor Bárbol. No árbol, Bárbol. El sabio. Ahora me pregunto, ¿qué me va a dar el jefe este? Ok, tranqui, de tranqui. Ok, guarda con las raíces. A nadie les gustan las malas hierbas. Bueno, hay algunas hierbas que sí le gustan, pero al margen de eso, no a las drogas, niños. No a las drogas. El que te ofrece droga no es un amigo, es un hermano, boludo. Ok. Basta de chiste, a ver si nos matan. Guarda. Está siendo super easy así. Hay que tener cuidado solamente. Hay que ver de vez en cuando el tema de la alimentación, así no nos baja la vida. Vámonos por aquí. Aunque lo tengo muy cerca. Súper fácil está haciendo, gente. Vámonos por aquí. Que tire las raíces por acá. Así yo me vengo al lado contrario. Guarda. Eso tiene una pinta de que si te da te revienta. Ok, saca su... No, no, no. Guarda con las raíces, loco. Madre mía, cómo zafé de esa, no sé cómo. Uy, lo tengo encima. Recordar esta mina. Vamos al siguiente pilar. No, ya otra vez, no. Dame un respiro, hermano. El señor End. Ok. Cubrimos, recobramos estamina, perfecto. Guarda. Me queda medio como bloquete ahí. Guarda. Bueno. No, raíces. Caca. Vámonos, alejémonos. Guarda que te da el pisotón de tu vida. Está muy grandote. Hay que sin estamina, genial. Uy, no sé cómo no me dio esa.
Guarda con las raíces. ¡Hostia! ¡Uy! Que te dan unos besos para por las raíces. Guarda. Arde, tronco viejo, seco. Dale, que me la saca de nuevo por aquí. A ver, vamos a comer. Comida. Honguito. Ya lo tenemos, Solamente no la tengo que cagar. Es lo único. Tengo que tener paciencia. Correr cuando tenga que correr. Soldado que... estoy jodido. Mientras no venga para acá, en esta posición estoy bien. Aunque esté rodeado de las raíces. Vamos, cabrón. Ya te tengo. Wow. No, para el otro lado ahora. Ya te tengo. Uy, que me dio. Muerto. Adiós, señor árbol. Derrotamos al segundo jefe, gente. Easy. Recoger. Trofeo del sabio y llave de la cripta. ¿Cripta? ¿Una cripta? Está cubierta de barro, endurecida y huele a rancio. La cabeza decapitada. Este es la ofrenda para las piedras. Ok. Ahora lo vamos a llevar. Ahora, una cripta. ¿En dónde? ¿Dónde será, no? Vaya tela. Vaya tela. Gente, lo hicimos súper fácil. La verdad. Ya vieron la técnica. La técnica del camarón, del cangrejo. De ir tiqui 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 de un lado para el otro. Cubriéndonos a lo pussy con los pilares. ¿Esto es algo? A ver. Si le damos, ¿no? Nada, es una piedra nada más. Ok, vamos a... hasta nuestra casa. A dejarlo... a colocar el trofeo. Justamente aquí. Tenemos un buen viaje de vuelta. Justamente aquí. Y a ver qué habilidad nos da. La del primer jefe, la del ciervo, nos dio la estamina. Que desgastemos un 60% al saltar y al correr. Y la verdad que sí se notó al principio mientras estaba peleando con el jefe. Ahora siento que se recobra muy lentamente. Ok, let's go, vámonos. Ok, chicos, a ver, ya estamos llegando por fin. Ahora que lo estoy viendo, no me había percatado. Tienen figura los pilares estos. Claro, ahí está el árbol. Este sería el que sigue. Jabalí. Este sería el que sigue. Parece como un troll. Un golem de piedra o algo así, ¿no? Es gigante. Este pinta como un dragón. Y este tipo como un esqueleto. Ok. Vamos a poner la ofrenda. Leer. A ver qué dice. De las arboladas gobierna todo lo que se encuentran bajo sus pisadas. Sus raíces llegarán hasta los lugares en los que antaños había ciudades, sangre, y será su vino, cuerpo, su carne. Ok, y esto me da... Ok, me da pista, caminante. Mira hacia tus pies, que pisotean nuestras tumbas. Miles de huesos sin piel te llevarán a la ruina. Ok, parece que es algo... bajo tierra, ¿dónde lo vamos a encontrar? No tiene buena pinta, no lo voy a negar. Vamos a poner el... y activamos el poder. Y ahí se viene, ahí se viene, ahí se viene.
Ok. El segundo sacrificio está listo. Que fue que no apareció el cuervo. A ver, efectos activos. No, yo quiero el poder de este. Cortar más rápido la madera. Ah, mira. Ok, ese es el efecto activo de este. Corta más rápido la madera. A ver, ¿tengo el hacha? No creo que sea tan... Ah, a ver, ahora ya que tengo esta habilidad, hay una madera, hay un tronco que no le podía hacer daño, que era este. Está bien. Quizá es por el hacha, el tipo de hacha, pero no, demasiado resistente. Pero a ver. 1, 2, 3, 4, 5. No te creas que tan... LOL. Casi me mata. No te creas que corto la madera más rápido tampoco, 1, 2, 3. No. O eran 4 golpes cuando ya estaban así. No corto mucho más rápido la madera. Va, no me da esa impresión. Prefiero la otra habilidad, la de este. Sí, quizá la activemos cuando estemos por aquí para farmear y juntar madera y eso, pero después lo demás preferiría este. Preferiría esta habilidad. Sí, señor. Ok, vamos yendo a casa. A ver, gente, estoy súper contento. Bueno, como ya saben, lo que necesitan para el segundo jefe son este tipo de semillas. Y teníamos 7, tenemos 4, gastamos 3. Necesitamos 3 semillas para invocar al segundo jefe. Voy a tratar de buscar alguna... No voy a buscar nada, porque en el siguiente video voy a ir a la mazmorra esta que está aquí. A ver si me desbloquea el lugar del siguiente jefe. Como ya le había dicho, siempre hay una sala que tiene una piedra donde nos da una leyenda. Y por lo menos con el sabio me pasó así. La activé, quise leer y me activó donde estaba el sabio. Y segundo, esta parte por aquí, estuve viniendo, pasé un poquito así. Y vi ya a partir de aquí para este lado hay un nuevo bioma. Sí, un nuevo bioma. Pero bueno, eso no lo voy a mostrar hoy. Eso lo vamos a dejar para el siguiente video. Así vemos qué nuevos enemigos y cosas encontramos por ahí. Yo mientras tanto voy volviendo para casa. Quiero elegir puntos de respawn aquí, porque si no, si muero voy a tener que volver hasta allá. Voy a aparecer allá al lado de donde peleamos recién con el sabio. Dame carne y pielcita, jabalí. Lo que sí voy a ir investigando un poco más, qué otras cositas podemos ir haciendo. Voy a ir juntando material. Voy a expandir la casa. No sé si eso hacerlo en cámara en el siguiente video. Sí, posiblemente. En el siguiente video vaya a expandir un poco la casa. Vamos a ir al siguiente bioma, que es aquí. No les voy a decir qué es lo que es. Yo ya lo vi, pero no les voy a decir. Y vamos a ir a la mazmorra esta, a ver si nos desbloquea dónde está el tercer jefe. Que tenemos, acuérdense, la llave esta, que parece que es como en una cripta o algo así. Llave de la cripta. Sí, señor. Así que a tenerlo presente. Gente, buenísimo estuvo el capítulo. Me ha encantado. Un montón de cosas hemos descubierto, desbloqueado, hecho y encima vencido al segundo boss. Así que nada, espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.